Buen día para todos, el Señor les bendiga. Qué bueno que podemos encontrarnos, adorar y alabar a nuestro gran Dios. Ciertamente, Él merece toda gloria, honor, Él merece todo de nosotros. Amados, hemos finalizado con la carta a los Gálatas la semana pasada. Llegamos al final de esa carta tremenda, poderosísima, transformadora del alma. Y hoy vamos a comenzar con el libro de Ruth, Antiguo Testamento. Vamos a tener un breve receso del Nuevo Testamento. Vamos a pasar a este libro que es corto, es breve, pero es una historia tremenda, poderosísima, impactante, también transformadora para nuestras almas. Así que vamos a estar teniendo una serie expositiva de 3, 4 o 5 mensajes, quizás sean 3 o 4 mensajes. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Pero hoy vamos a dar comienzo con esto y luego, al finalizar el libro de Ruth, vamos a ir al Nuevo Testamento, a Primera de Juan. Esa es la carta que vamos a estar desarrollando más adelante. Les invito a Ruth, Antiguo Testamento. Cuando Benjamin Franklin... Él era embajador en los Estados Unidos, en Francia. Él asistía ocasionalmente a un club de lectura que se llamaba Los Infieles. Y en ese grupo se pasaba la mayor parte del tiempo buscando y leyendo obras literarias que sean buenas, llamativas, impactantes. Y en una ocasión, Franklin leyó en esa reunión de lectura, él leyó el libro de Ruth, la historia de Ruth, pero él le cambió todos los nombres a los personajes para que no reconociesen que se trataba del libro de Ruth. Y cuando acabó, todos dijeron que era uno de los relatos más hermosos, más preciosos, más maravillosos que habían oído en sus vidas. Y le exigieron que le dijera de dónde había sacado una obra literaria tan maestra y tan perfecta como esa. Estaban tan asombrados de la historia que le dijeron, cuéntanos de dónde la sacaste. Y entonces, con gusto, Franklin le dijo que era una historia que se encontraba en las páginas de la Biblia. Aquella Biblia que esas personas la tenían por desprecio y por burla y que pensaban que no había nada bueno dentro de ella. Allí se encontraba una historia del poder soberano de un Dios magnífico que opera detrás del escenario en nuestras vidas. A través de todas aquellas cosas que nosotros no vemos, pero Dios está obrando y orquestando una obra maravillosa y perfecta. Ese es el libro de Ruth, uno de los libros más asombrosos que podemos encontrar en las Escrituras. Esta es una historia que tiene un final feliz. Nos encantan los finales felices, nos encantan ver películas, nos encantan escuchar historias, nos encantan oír de vidas de personas que tienen finales felices. Y esta es una de esas historias. Termina con un final maravilloso, pero termina mal. Empieza mal y termina bien. Comienza con tristeza y termina con alegría. Empieza con un entierro y termina con una boda. Empieza con hambre y termina con abundancia. Empieza con llanto y termina con abundante gozo. Esta es la historia. En el Salmo 35 dice, porque un momento, solo un momento será su ira, pero su favor dura toda
la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Así es el libro de Ruth, una tristeza abrumadora, pero termina con una bendición deslumbrante de parte de Dios sobre esta mujer y su familia. Hermanos míos, puede que la vida te golpee a ti como la golpeó a Noemí. Ahora vamos a escuchar la historia, pero puede que la vida te haya puesto en el piso, te haya echado en tierra y puede que el diablo te persiga, puede que te amenace e intente llevarte a lo más profundo, desanimándote, afligiéndote, pero recuerda que la gracia de Dios es mucho mayor en medio de la aflicción. Recuerda, como el Señor tomó la aflicción de esta mujer Noemí y la convirtió en un abundante gozo y bendición en su vida a través de su mano soberana, de igual manera recuerda que siempre será mucho mayor la gracia de Dios cuando venga. Siempre, puede que estés en tierra, puede que estés en angustia, puede que estés desesperanzado, puede que hayas perdido toda fe como esta mujer, pero su gracia será mayor. Siempre que llovió, paró, y después de la noche, siempre viene el día. Y de igual manera, siempre que hubo aflicción, vendrá la consolación y la bendición de parte de Dios a aquellos que permanecen en Él. Nuestro título en esta mañana es Noemí, una mujer desesperanzada. Noemí, una mujer desesperanzada. Ese es el título del mensaje. Y el tema que vamos a desarrollar es la gracia en medio de la tragedia. La gracia abundante de Dios en medio de las peores situaciones de nuestra vida. Vamos a estar viendo el capítulo 1 de este libro. Si alguna vez, amado, has dudado de que Dios es el que está a cargo, de que Él es el Dios soberano de la providencia, entonces presta suma atención a esta historia. Presta suma atención a lo que se desarrolla en esta historia, porque entonces el Espíritu de Dios podrá renovar tu mente frente a esta verdad divina. Dios es quien está por encima, en control aún de tus peores situaciones. ¿Eres una persona amargada? ¿Eres una persona que se ha amargado a través de los años? ¿Eres una persona que anda en angustia constante? ¿Ha perdido el gozo, la felicidad? ¿Está en tristeza? ¿Ve siempre todo lo malo? ¿Eres una persona que está bajo aflicción? Si eres esa persona como Noemí, entonces todavía hay esperanza para ti. Todavía hay una esperanza si confías en el Señor. Noemí fue una mujer llena que se fue amargando a través de los golpes de la vida en su vida y perdió toda esperanza, pero Dios nunca la abandonó. ¿Qué hay de ti? ¿Estabas lleno en otro tiempo? ¿Estabas rebosando de alegría, de gozo y de bendición, pero ahora te encuentras completamente vacío, seco por dentro? Aunque ella fue una mujer desesperanzada, la gracia de Dios fue grande en medio de la tragedia. Así que, en primer lugar, nuestro primer punto, Noemí, una mujer llena. Vamos a ver que ella era una mujer llena, como quizás muchos de nosotros en este momento, o como quizás muchos de nosotros en tiempo pasado. Una mujer llena. Miren el versículo 1 y 2, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces,
que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero hay una palabra importante en el versículo 21, dice, yo me fui llena. Hasta ahí nomás leemos, yo me fui llena. Ella salió de la tierra de Judá, se fue completa, con completa llenura sobre su vida, pero vemos más adelante que era una mujer amargada y vuelve con completa tristeza y angustia en su vida. En primer lugar, Noemí, la mujer llena, me fui llena. La historia de Ruth tuvo lugar durante el tiempo de los jueces, como nos aclara el versículo 1 de este capítulo. Ese fue el tiempo de decadencia política, fue un tiempo de degradación moral y de degeneración espiritual. Fue una de las épocas más oscuras para la nación de Israel. Fue un periodo que empezó durante la muerte de Josué. Luego de su muerte, el pueblo se tuerce, se desvía de la obediencia a Dios y dura hasta la llegada del profeta Samuel. Ese periodo fue un periodo de entre 300 y 400 años donde estuvieron los jueces. Los israelitas habían sido redimidos. Habían sido sacados por sangre, a través de la muerte de los corderos, a través de la sangre, ellos habían sido sacados de Egipto, por el poder de Dios habían sido guardados de toda maldad en el desierto mientras transitaron 40 años y llegaron a la tierra prometida que Dios les había dado. Ellos por gracia de Dios pudieron tomar aquella tierra y hubo bendición, hubo prosperidad. Fue un tiempo hermoso para Israel. Sin embargo, ese tiempo de prosperidad y de bendición no duró mucho tiempo. Porque a causa de ser prosperados y de ser bendecidos, el pueblo de Israel descuidó su vida espiritual. Dejó de mirar a Dios, dejó de ocuparse de Dios y empezó a ocuparse de su vida, del dinero, de sus casas, de sus cosas y empezaron a seguir otros dioses. Decayeron espiritualmente y cayeron en todo tipo de pecados y perversiones. Ahora el pecado proliferaba en toda la tierra de Israel y el pueblo de Dios tenía todo un corazón endurecido. El último versículo del libro de los Jueces nos dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y debido a su desobediencia deliberada, debido a su rebelión, el pueblo de Dios cayó en profunda pobreza. Eso fue un juicio de Dios sobre Israel por causa de su pecado. Se aflojaron, hicieron lo que quisieron y Dios trajo juicio sobre ellos y ahora la nación se secó completamente. Y la historia de Ruth se encuentra en un periodo de esa historia y presenta un claro contraste con la época oscura de los jueces, donde esta historia hermosa es como un brillo, es un resplandor en medio de toda la oscuridad. En este libro podemos ver cómo la mano de Dios muestra su gracia, muestra su amor, muestra su compasión, a pesar de nuestra testarudez,
a pesar de ser rebeldes, de ser desobedientes, a pesar de alejarnos de su gracia, la mano del Señor nos cubre y vuelve a levantarnos en su gracia. Así comienza esta historia. En medio de toda la corrupción de Israel. Según las Escrituras, dice que allí había una familia que estaba llena, una familia que era bendecida, una familia rica porque tenían posesiones, era una familia unida. El hombre con la mujer, con sus hijos, juntos como familia, se fueron, eran una familia unida, gozaban de buena salud y que no les faltaba nada, estaban completamente llenos. Pero como a causa de la maldad del pueblo, el Señor trajo juicio contra Israel, trayendo toda esta sequía y esta hambruna. Este hombre llamado Elimelec de Belén de Judá tomó a su familia, a su esposa y a sus 2 hijos y se fue a residir, a vivir a la casa en Moab. Y presten atención al significado de los nombres bíblicos, porque este libro nos menciona los nombres de cada uno de los personajes. No nos vamos a enfocar en el nombre de cada uno de ellos, pero ciertamente hay mucha enseñanza en cada uno de esos nombres. Belén significa casa de pan y Judá significa alabanza. Por lo tanto, tenemos a un hombre que vivía en la casa de pan y en un lugar de alabanza, pero se fue a morar a una ciudad que no era agradable y que no estaba bajo la bendición del Señor. Vivía en casa de pan, en lugar de adoración, y se fue, escuchen, y se fue a morar a otro lugar. Se alejó del lugar que Dios les había dado. Y aunque algunos digamos, bueno, es lógico que se haya ido. Había hambre en la tierra. Estaban pasando por una mala situación económica. Es lógico que se haya ido. Para Dios no era la mejor decisión a tomar, dado que esta familia se estaba yendo a una ciudad o a un país pagano, y no solamente a un país pagano, sino que iba a dar a sus hijos en matrimonio con mujeres idólatras. Es importante saber que Moab, el lugar, el país, la región a donde ellos se movieron, era un lugar enemigo de Israel. Los moabitas eran los descendientes de uno llamado Moab. ¿Quién era ese Moab? Era el producto de una relación incestuosa entre Lot y su hija. Y de ahí nació Moab. Y Moab fue alguien que estuvo siempre en enemistad, peleado y trayendo contiendas contra el pueblo de Israel. Pero no solamente eso. En Números 25 también nos dice que los moabitas fueron quienes llevaron a los israelitas a la inmoralidad sexual y a todo tipo de adoración pagana. Eran ellos, y a ese lugar era al que Elimelec con su esposa y sus hijos se estaban trasladando. Por lo tanto, ese hombre estaba huyendo del juicio de Dios sobre la tierra de Israel y estaba descendiendo claramente a una desobediencia doble contra Dios. Por querer huir del hambre, se fue a una tierra que era enemiga de Israel y a un lugar donde había adoración pagana. Así que parece que este hombre, Elimelec, que significa mi Dios es rey, este hombre, Elimelec, no confió mucho en el Señor. En el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, y huyó de la tierra que Dios les regaló, de la tierra que era su herencia, la tierra que era su propiedad, para ir a un lugar inferior. Claro, en la tierra de Moab
iba a encontrar campos fértiles, en la tierra de Moab iba a encontrar las lluvias. Dios había detenido las lluvias en Israel, los campos estaban secos, pero allá sigue habiendo lluvias. Iba a encontrar un buen lugar para sus cosechas, sus ganados. Iba a poder seguir teniendo el mismo estilo de vida que quizás que tenía en Israel. Así que este hombre se fue unos 160 kilómetros, dependiendo en dónde se ubicó, en qué parte de Moab se ubicó, unos 160 kilómetros, una semana prácticamente de viaje, alejándose de la casa de pan y del lugar de adoración. Pero esta familia ahora recibiría consecuencias. Esta familia ahora sería castigada en Moab, en el país lejano al que se fueron. ¿No les hace recordar algo un poco esta historia? ¿No les hace pensar el hijo pródigo? Aquel joven que dejó su casa, tomó su herencia y se fue a un lugar lejano a despilfarrar y a vivir su vida libremente, pero luego se halló en completa pobreza. Se encontró comiendo con los cerdos, se encontró en la peor condición y se da cuenta que no tiene otro remedio. Estando en lo profundo, estando en lo más vil de su vida, no le queda otra cosa que volver nuevamente del lugar al que había salido. Esta historia no es el hijo pródigo, es la familia pródiga. La familia que huyó de su tierra, pero fue llevada a lo más profundo, a la situación más deplorable, a la condición más deplorable que pudieran estar, hasta que llega un momento en el que dice: necesito volver nuevamente a mi tierra. Necesito volver otra vez al lugar de mi Dios. Pero recuerda que siempre que uno vuelve, al que vuelve a Dios, el que viene a Jesús, el Señor no le echa fuera. El que viene a Él le recibe con los brazos abiertos. Y eso es lo que pasó con el hijo pródigo, y eso es lo que pasó con Noemí. Al encontrarse en la peor condición, recapacitar, volver a su tierra, y Dios en su gracia, como siempre es mayor, la levanta y la restaura. Sin embargo, para no criticar demasiado a este hombre Elimelec, debemos recordar que todos llevamos un poco de él en nosotros. Dado que afrontar una gran hambruna en nuestra tierra, si eso sucediera aquí en la Argentina también, quizás muchos huiríamos. Muchos se han ido de su país, de Venezuela y demás, pero no lo relacionen con esto porque no tiene nada que ver, así que no lo relacionen con eso. Pero este hombre, encontrarnos en esa situación, puede llevar a que uno diga: me voy, huyo, o tomo decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Porque este hombre, al encontrarse ante una situación crítica, ¿qué hacemos? Nos vamos. Pero la decisión que él tomó fue ir en contra de lo que el Señor decía, porque se metió en una tierra que no era agradable ante el Señor y dio a sus hijos en matrimonio cuando el Señor nunca quería que hicieran eso. Muchas veces nos suele pasar cuando nos encontramos en situaciones críticas como Elimelec. ¿Qué hacemos? ¿A dónde huimos? ¿Qué decisiones tomamos? Así que podemos tomar y buscar soluciones seculares en lugar de escuchar y prestar atención a la solución divina que hay en medio de esa situación trágica. Pero a veces la desesperación nos lleva a tomar decisiones que parecen ser aceptables al momento. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo, es por el bien de la familia, es por el bien de esto, y por eso tomo esta decisión, no parece nada malo. Pero esta mujer Noemí, aunque estaba tomando una decisión que no era tan acertada, ella, según el pasaje que leímos, versículo 21, estaba llena. Me fui llena de Judá. Ella era feliz. Ella estaba bien. Ella estaba radiante. Se sentía bendecida por Dios. Tenía marido,
un marido que se ocupaba de ella, tenía 2 hijos amorosos que lo seguían, era una familia unida, tenían posesiones, pero lamentablemente, aunque ellos quizás tenían pensado salir por un momento y luego regresar al tiempo, ellos terminaron quedándose por más tiempo del que pensaron. La palabra del versículo 1, donde dice, fue a morar en los campos de Moab, como en el versículo 2, que dice al final, y se quedaron allí, nos habla de permanecer. Y eso tiene un sentido de convertirse. No solamente entraron en Moab, sino que Moab se apoderó de ellos. Ellos se convirtieron a Moab. Ellos se amoldaron a Moab. Ellos fueron tomados por Moab. Cuando tú te alejas de la casa de pan, del lugar de adoración, para buscar una alternativa que a ti te parece, entonces ten por seguro que llegarán las consecuencias. Cuidado, si permitimos un poco de pecado y un poco de descuido, de repente nos encontraremos en tierra extranjera. Nos encontraremos en una tierra en la que traerán consecuencias difíciles sobre nosotros. Esto demuestra lo engañoso y lo devastador que es el engaño del pecado. Puede hacerte pensar, te puede parecer que la decisión que estás tomando no está tan mal. Es la decisión o la solución que tienes a la mano, pero ten cuidado, porque muchos, muy probablemente de los que estamos acá, ya se encuentran en tierra de Moab y no se han dado ni cuenta. Ya han tomado la decisión de alejarse de Dios, han tomado decisiones paralelas, decisiones que no son agradables al Señor, y eso va a tener consecuencias severas en tu vida. Así que, en primer lugar, Noemí, una mujer llena. Se fue radiante, abundante y llena de Judá. Pero en segundo lugar, tenemos a Noemí, una mujer llena que se volvió amargada y desesperanzada. Ten cuidado, una persona llena puede cambiar rápidamente a una persona vacía y amargada. Tengamos cuidado en dónde estamos. Miren el versículo 13. ¿Habías vosotras de separarlos, de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hija mía, qué mayor amargura. Y una mujer que se fue llena, pero miren lo que dice, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Miren el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Ellas les respondían, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Qué pasó? Una mujer llena, una mujer bendecida, radiante, con todo. Pero ahora una mujer miserable, en angustias, desesperada, que ha perdido toda esperanza en su vida. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que las decisiones tomaron consecuencias. Y nos dice en el versículo 3 del capítulo 1, versículo 3, dice, y murió Elimelec,
marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ay, quedó viuda. Al tiempo de haberse mudado a la tierra de Moab, ella enviuda. Pero no solamente muere su marido, sino que en el versículo 5 dice, y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer, miren lo que dice, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esta mujer que salió llena ahora estaba vacía porque había quedado viuda, había quedado sin sus hijos, sin herencia, sin sustento y sin protección. Quedó completamente en la ruina. Y en la antigüedad, las viudas carecían de todo tipo de estatus social y de recursos económicos para poder sobrevivir en la tierra. Era muy difícil para una mujer que quedaba viuda y encima sin hijos. Para colmo, Noemí era una israelita en tierra extranjera. Se había ido de su tierra, menos posibilidades podría llegar a tener. Estaba desamparada. Nadie quien la sostenga, nadie que la proteja. Noemí salió llena, lo tenía todo, pero ahora estaba con las manos vacías y no tenía nada. Así le sucede a los hijos de Dios. Así le sucede a todos aquellos creyentes que teniendo a su disposición todas las bendiciones, los recursos, teniendo a su disposición la gracia de Dios en Cristo, se alejan de su presencia para buscar otros caminos, buscar otras alternativas, buscar otras cosas. Eso es lo que sucede. Hay consecuencias dolorosas. Allí lejos de Dios, donde quiera que te encuentres, vas a sufrir la disciplina divina para que te vuelvas a tu hogar espiritual. Vas a sufrir la disciplina divina, pero vas a volver con las manos vacías. Así como volvió Noemí, ella no volvió con las manos llenas. Ella lo perdió todo. Manos completamente vacías, como vino aquel hijo pródigo de la parábola, cómo regresó, se había llevado todo, pero volvió completamente vacío y en ruina. Si te alejas del Señor, lo único que vas a obtener es ruina y vas a tener que venir con tus manos completamente vacías delante de Él. Así como lo hizo ella. Aunque encontremos de nuestro gran Dios misericordia, aunque encontremos de nuestro gran Dios que Él nos reciba con los brazos abiertos, con misericordia y con bondad, a causa de la obra de Jesús en aquella cruz, no por lo que tú le vengas a dar, no por lo que tú le vengas a ofrecer a Dios. Ah, Señor, ahora sí te vengo a ofrecer. Tú no le puedes ofrecer nada, amigo. Tienes que venir en la completa miseria y bancarrota espiritual como vinieron ellos, con las manos completamente vacías y esperando simplemente que Él te reciba en sus brazos a través de la fe en Jesús. Pero ella dijo, la mano de Jehová ha salido contra mí. Y esto obviamente estaba pesando en su corazón y en la mente de Noemí. La mano de Dios salió contra mí. Para que ella pensara de esta manera, es que ella estaba pensando en consecuencias de su vida. Ella estaba pensando en que algo tuvo que haber hecho mal. Me alejé de Dios, me fui a una tierra extraña, mis hijos se casaron con mujeres paganas y ahora la mano de Dios salió a mi encuentro por disciplina. Quizás, no se sabe, su posición, pero quizás Noemí fue quien insistió que salieran de la tierra de Judá.
Quizás fue ella la que insistió. Muchas veces tenemos la insistencia ahí de la mujer. Dale, amor, ¿y qué vamos a hacer acá? Pero vamos a morir de hambre. ¿Y los niños? ¿Y qué van a hacer los niños? ¿Y cómo vamos a hacer? Y quizás a través de la insistencia de Noemí a su marido en tener que irse porque en esa tierra ya no iban a encontrar nada, quizás a través de ella fue que su marido tomó la decisión de salir de la tierra. No lo dice, es suposición. Quizás fue Noemí la que insistió, vamos hijos, ¿cuándo se van a casar? Ya hace tanto tiempo, yo ya estoy vieja, ya estoy envejeciendo y no vamos a tener hijos, no van a tener hijos, no van a tener descendencia, ¿cuándo se van a estabilizar? Y quizás por causa de ella sus hijos se terminaron casando. Y quizás por eso es que ella sentía ese peso, las consecuencias sobre su vida. Noemí se volvió una mujer amargada, que ahora esa queja que había en su corazón encubría una fe firme que una vez había tenido. Ella era una mujer de fe. Imagínense que ella tuvo que haber mostrado cierta fidelidad a Jehová, al Dios del cielo, a su Dios, para que Ruth más adelante, habiendo visto a su suegra, ella diga, yo voy a seguirte, tu Dios va a ser mi Dios. Algo ella tuvo que haber mostrado. Pero en este momento de amargura, de queja, ahora su fe se veía completamente entenebrecida, cubierta. Alguien dijo, la vida en este mundo no es gran cosa. Empieza con una palmada en el trasero cuando nacemos y termina con una palada de tierra en nuestra cara cuando morimos. Así es como es la vida y no hay mucho entre medio del nacimiento y de la muerte, salvo golpes, moretones, sufrimiento en comparación con los momentos de felicidad que podamos tener. Y creo que Naomi estaría de acuerdo y muchos de nosotros también. Puede que estés pasando por una prueba difícil, como Noemí la atravesó, sufriendo las consecuencias dolorosas de nuestras malas decisiones. O quizás no tomaste malas decisiones, pero estás atravesando un momento difícil en tu vida. Pero ten en cuenta que Dios usa las pruebas fuertes para construir una fe fuerte. Dios quiere que tu fe se fortalezca. Dios quiere usar tu vida para algo mucho más grande. Spurgeon dijo, Dios puede transformar rápidamente nuestras dulzuras en amarguras. Como así también puede transformar rápidamente nuestras amarguras en una vida dulce y provechosa. Por lo tanto, tengamos esperanza. Tengamos esperanza, aunque esta mujer, Noemí, estaba afligida, estaba desesperanzada, estaba con amargura en su corazón, amargada completamente. Ella aún así, entendió que debía volver a su tierra. Aún así, entendió que debía volver a su Dios, entendió que debía volver a aquel lugar, a la casa de pan, al lugar de adoración, entendía que debía regresar. Ella podría haberse quedado testaruda y decir, ya fue, mi vida se perdió, Dios salió contra mí, Dios está contra mí, estando completamente amargada, quedarse en ese lugar y morir allí. Pero ella entendió, debo regresar. Debo volver. Miren cómo la amargura de Noemí la llevó a tal desesperanza que ella no veía salida a su miseria, no veía la forma de volver a levantarse de su caída. Miren lo que dicen los versículos 10 al 13. Y le dijeron, sus nueras, le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo?
¿De qué sirve que ustedes me acompañen? ¿De qué sirve que vengan conmigo? ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí usó parte de la ley del libro de Deuteronomio, capítulo 25, del versículo 5 al 10, habla del matrimonio por levirato. ¿Qué era el matrimonio por levirato? Hablaba de que si en una familia había un matrimonio, el hijo se casaba, moría el muchacho, si tenía un hermano, ese joven, el hermano debía tener descendencia con su cuñada. Debía tener una descendencia, debía unirse a ella para que el hijo que tuviera entonces fuese la descendencia de su hermano. Y el nombre de su hermano y su descendencia, su linaje, no se perdiera. Por eso es que Noemí le dice, ¿para qué van a seguirme? Primero, no tengo otros hijos con los cuales ustedes puedan casarse y tener descendencia. Darme también una descendencia a mí. No lo tengo. Segundo, ya soy vieja. ¿Con quién me voy a casar en este momento? Y aún si tuviese una descendencia, ¿qué van a esperar? ¿A que crezcan los bebés? Ustedes ya van a ser unas ancianas cuando se casen. No sirve esto. Ella, en su amargura, en la amargura que tenía en su corazón, no le dejaba ver que todavía había una puerta de gracia abierta. Ella estaba tan amargada, tan triste, y recuerda, la amargura hace que nosotros no podamos ver claramente las cosas que hay a nuestro alrededor. No podamos ver claramente la gracia de Dios a nuestro alrededor. Vemos todo mal, vemos todo por el suelo, todo en nuestra contra. Porque la ley también decía que si ya no había hijos, entonces había alguien que aún podía redimir a la familia. Y era por parte del padre. O sea que Elimelec, si él tenía hermanos, si él tenía familia, entonces todavía estaba la familia de Elimelec que podía redimirlos y darles una solución al problema en el que se encontraban. Pero Noemí estaba tan desesperanzada. Váyanse. Ya no hay nada que se pueda hacer. Estoy perdida, estoy en ruina. Claramente cuando uno está lleno de amargura, tu pensamiento y tu espíritu se contaminan. Eso significa que lo que digas sobre muchas cosas estará teñido por tu espíritu amargado. Muchas cosas de las que digas, de las que pienses o de las que hagas estará un poco distorsionado por la amargura que llevamos dentro, que no nos permite ver la realidad de las cosas. Tu pensamiento se volverá sesgado, negativo, vas a tener un espíritu crítico. Noemí había salido llena, con optimismo y gran esperanza, pero ahora estaba amargada, negada, una mujer con las manos vacías, con el corazón vacío y con un hogar vacío. La amargura es una enfermedad que se propaga rápidamente, hermanos. La amargura entra sin que nos demos cuenta a nuestro corazón y avanza tan rápido como un cáncer sobre nuestras vidas que cuando nos dimos cuenta nos tomó por completo y nuestra visión de las cosas de Dios, nuestra visión sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor ya está contaminado. Hoy hay cientos y miles
de cristianos. Hoy vemos muchas caras acá, muchos rostros aquí, pero también hay muchos rostros aquí como en otras iglesias que están amargados, derribados y sin esperanza, con un corazón y un espíritu crítico sobre todas las cosas. Amados, ¿qué es la amargura? La amargura es un corazón sin alegría. Has perdido el gozo, has perdido el contentamiento en ti, has perdido el ver las cosas con ojos buenos y agradables. Eso es la amargura. La amargura entenebrece, nubla todo, y ahora nuestros ojos ya no nos permiten ver, ya no hay gozo, ya no hay alegría. Nos ponemos críticos, criticamos a todos. No podemos ver lo bueno en medio de lo malo. Pero escucha bien, mi querido. Quizás estás amargado porque la amargura entra siempre por alguna razón, por alguna causa. Y muchas veces la amargura entra porque consideramos que hay algún tipo de injusticia. Por lo general, consideramos, esto no es justo. Y como consideramos que ciertas cosas no son justas, entonces eso amarga nuestro corazón y nos hace empezar a pensar de una manera equivocada sobre todo. Pero escucha bien, la vida no es justa, hermano. La vida no es justa. Vivimos en un mundo maldito por el pecado. Vivimos en un mundo bajo maldición, y hasta que el Señor venga a redimir esta tierra, la vida no será justa. El Señor vino, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos para redimir a aquel mundo perdido por la fe y el arrepentimiento. Pero la tierra sigue siendo maldita. El mundo sigue bajo maldición. La tierra gime a una con dolores de parto, pidiendo redención. Y hasta aquel tiempo, la vida es injusta. La vida es injusta. ¿Por qué amargas tu vida? Por causa de las injusticias. La mayoría de nosotros a veces nos sentimos que nos han tratado mal en la vida, que nos han dado una paliza, que tenemos que soportar a todo el mundo, pero nadie nos soporta a nosotros. A veces sentimos que somos maltratados por el mundo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Y nos ponemos en el plan de víctimas, en el plan de mirarnos a nosotros mismos y empezamos a darnos lástima. ¿Por qué me pasa esto a mí? Siempre me toca a mí tener que pasar por esto. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Te sentiste en ese lugar de víctima, de condición de pobre, de condición de que no es justo? No es justo que me pase esto a mí. Recuerda que nada de lo que sucede en tu vida sucede sin el permiso de Dios. Nada. Lo que tú estés atravesando en tu vida es porque Dios lo permitió. Noemí había confundido la mano correctora de Dios con la mano amorosa de Dios. Solo veía lo malo y sin embargo el Señor la castigaba para traerla de vuelta a casa. Dios la estaba trayendo de vuelta al hogar. Aunque ella fue una mujer desesperanzada, la gracia de Dios fue grande en medio de la tragedia. Así que el autor de Hebreos nos dice, mirad con diligencia, nos dice a cada uno de nosotros, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tengan cuidado
por la amargura que pueda haber en nuestro corazón, dejar de ver la gracia de Dios, dejar de ver esa endija de misericordia que hay de Dios para levantar nuestras vidas, para darle otro rumbo a nuestra vida, y que por esa amargura dejemos de verlo y nos alejemos del Señor aún más. Dice que brotando una raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Ten cuidado si has caído en amargura como Noemí. La actitud que adoptemos ante las dificultades va a determinar el rumbo de nuestras vidas. Tu actitud va a determinarlo. Hay hermanos que insisten en permanecer con esa amargura en el corazón. Eso va a determinar el rumbo de tu vida. Pero hay hermanos que como Noemí deciden volver a la casa de pan, al lugar de adoración. Y el Señor muestra que todo está en sus manos y le muestra todo un camino nuevo por delante. Noemí tenía razón al decir, el Dios Todopoderoso fue quien me afligió. Tenía razón. Dios lo estaba permitiendo sobre su vida. Pero sus dolorosos problemas, las situaciones difíciles que ella estaba atravesando, no se le podían atribuir a que Dios era malo, sino que eran atribuidas a la desobediencia y a las consecuencias de las decisiones que ella había tomado en la vida. Y por eso estaba atravesando por eso. Como dice el versículo 21, el Señor ha testificado contra mí. Dios le respondió a Noemí de la manera en la que ella hizo en esta tierra. Y el Señor al que ama, lo disciplina. ¿Para qué? Para nuestro propio beneficio, para que participemos de su santidad. Así que esta mujer de gran prestigio en Belén de Judá, era una mujer respetada, conocida. Y ahora vamos a ver por qué conocida. Era rica, era una mujer influyente en aquel lugar. Ahora, tras 10 años de ausencia, que se fue de su tierra a morar a Moab, ahora regresó desconsolada y desamparada. Había perdido a su esposo, había perdido a sus 2 hijos, había perdido su dinero, había perdido todas sus propiedades, regresó a Belén con solo una ropa andrajosa que llevaba puesta y con una nuera que estaba en la misma condición que ella. Qué rápido que cambian las cosas. En tan solo 10 años de estar llena, volvió completamente vacía. Cuando Noemí llegó a Belén, mientras caminaba por las calles, miren lo que dice el versículo 19. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió. 10 años pasaron, pero toda la gente de la ciudad la reconocía a Noemí. Sabían quién era ella. Se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. Mientras ella caminaba por las calles de Belén de Judá, ella estaba destrozada, cansada, andrajosa, desgastada por la edad y los problemas, y todo el pueblo quedó asombrado por lo que vio. Esta no es la misma Noemí de hace 10 años atrás. La Noemí de hace 10 años atrás era una reina, resplandecía, brillaba, había una sonrisa, estaba llena. Esta Noemí que se fue no es la misma que regresa. Es una Noemí vacía. Le ha pasado la vida por encima. Está amargada. Sus 10 años difíciles en Moab
claramente afectaron su apariencia y la personalidad de Noemí. La amargura va a afectar tu apariencia. Créanme, muchos de los amargados se notan. La amargura afecta la apariencia y afecta la personalidad de la persona. Se veía en Noemí la condición deplorable en la que se encontraba. Por lo tanto, llegaron a Belén sumidas en completa angustia, sin ayuda, ni hogar, ni esperanza. Lo único que les esperaba era la indigencia y la bancarrota en aquel lugar. Pero tuvo algo bueno. Hubo algo bueno. Noemí decidió regresar. En la peor condición, pero ella decidió regresar. ¿Eres una persona amargada como Noemí? Pregúntate, sé sincero, examina tu propia vida. No te engañes a ti mismo. ¿Eres una persona amargada? Estabas lleno, pero ahora estás completamente vacío. ¿Sientes que Dios salió contra ti? ¿Has perdido toda fe y esperanza como esta mujer? Recuerda, Noemí se convirtió en una mujer desesperanzada, pero la gracia de Dios fue mayor en medio de la aflicción. La gracia de Dios puede ser mayor en medio de la condición en la que te encuentras si tú decides volver nuevamente al Señor. En primer lugar, Noemí, una mujer llena. En segundo lugar, una mujer que vuelve completamente vacía. Y en tercer lugar, Dios manifiesta su gracia a Noemí. Dios manifiesta su gracia a Noemí. Aunque ella, como bien dijo en el versículo 21, volvió vacía, ella todavía no sabía. Ella no sabía ni entendía que por la gracia de Dios viviría el resto de su vida llena. Ella en este momento entendía, estoy completamente amargada y vacía. Pero este era el principio del comienzo de una vida llena y bendecida al volver otra vez a Dios. Noemí tenía, por la gracia de Dios, a una nuera leal, aunque en su amargura ella no lo podía ver. Ella decía, como vimos en el versículo 13, ¿qué más amargura que vosotros, que ustedes tengo yo? Váyanse. Noemí no estaba pudiendo ver por causa de su amargura a la mujer que tenía a su lado. Ella tenía una tremenda bendición a su lado, que Dios se la estaba otorgando, Dios se la estaba dando. A pesar de todos los errores que cometió, Dios le estaba otorgando y le estaba regalando por gracia a una mujer leal, a una mujer humilde, a una mujer de plena fe en su propio Dios. Pero ella no lo podía ver. Vayan. Hasta se quería deshacer de esa mujer que quería acompañarle. Miren lo que dice el versículo 16 del capítulo 1. Versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Wow! Tenía una mujer, una bendición de Dios a su lado. Y ella no la veía. Ahora, entendamos, hermanos, que ir con Noemí implicaba que le sería imposible, muy posiblemente, casarse, porque ella era una mujer extranjera que volvía a la tierra de Israel y por orden de Dios no debían casarse con extranjeros. Así que muy posiblemente el ir con Noemí, no tenía hijos, no tenía descendientes, implicaba tener que vivir una vida completamente sola. Pero ella decidió serle leal a su nuera, a su suegra. Y decidió acompañarla, decidió estar a su lado, decidió estar en medio de la tristeza de ella. Allí había una bendición de Dios
levantándola y acompañándola. Y no solamente eso, sino que ahora a la tierra que volvían, se iban de Moab a la tierra de Israel, en Israel no tenían nada. Las tierras que ellos tenían estaban hipotecadas. A ellos ya no les pertenecían las tierras, ahora estaban bajo el poder de otras personas, a no ser que entrara un redentor y redimiera sus tierras, permitiéndoles a ellas volver a tenerla. Pero mientras tanto, no tenían nada. Y Ruth estaba decidiendo, voy a ir contigo, voy a morir en donde tú mueras, voy a adorar al mismo Dios que tú adoras. Leemos que Orfa, que era la otra nuera, Orfa lloró también, pero Orfa decidió volver otra vez a su pueblo y a sus dioses, mientras que Ruth dijo, yo estoy a tu lado hasta la muerte. Mira, en medio de la amargura que puedas tener, aquellas personas que están a tu lado, que son misericordia y gracia de Dios a tu lado, que están ahí acompañándote, sosteniéndote. Mira la iglesia que tienes a tu alrededor. Quizás la amargura ya no te deja ver y prefieres alejarte y hacer a un lado a la iglesia. No, no quiero, ya no quiero más nada y quieres alejarte aún de la iglesia. Mira la gracia de Dios sobre tu vida, aquellas cosas que Él pone para bendecirte. Qué maravilloso. Noemí se convirtió en una mujer desesperanzada, pero la gracia de Dios fue grande en medio de su tragedia. Dios bendijo a Noemí con una mujer leal, con una mujer humilde, dispuesta y temerosa de Dios. Pero no solamente eso, la gracia de Dios también se manifestaba de esta manera, no solo en que le había puesto a una mujer leal que la acompañase y estuviese con ella, sino que la gracia de Dios se manifiesta que aún en medio de la pobreza, Dios no les hizo faltar nada. Dios le proveyó, Dios le bendijo, Dios le sustentó, Dios le dio abundantemente en medio de esa situación. ¿Y saben por medio de quién? Por medio de Ruth. La mujer que ella en su amargura le dijo, vete, busca otra cosa. No solamente estuvo acompañándola para levantarla, sino que Ruth, a través de la gracia de Dios, estaba ella siendo la herramienta para proveerle en medio de la pobreza. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 22, dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y eso no es poca cosa, porque era el tiempo en que las cosechas empezaban a abundar, era el tiempo en que era tiempo para poder recoger y poder comer. Era un tiempo propio para que pueda ser sustentada. Recuerden que había una ley en Israel, y la ley en Israel era que los dueños de los campos y los segadores de los campos no debían recoger lo que caía al piso, debían dejarlo para todas aquellas personas pobres que no tenían que comer, y ellos iban detrás de los segadores y iban viendo que cayó algo, y entonces ellos iban recogiendo en la bolsita los pedacitos que quedaban, y eso los podía alimentar, no se morían de hambre a causa de eso. Ese fue el tiempo en que regresaron a Israel. Gracia de Dios. Pero no solo eso, miren el versículo 2 del capítulo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ella era una anciana, no podía hacer nada, pero ¿a quién tenía a su lado? Una mujer que no solamente era un pilar para acompañarla y serle de apoyo, sino una mujer trabajadora y esforzada que estaba dispuesta a salir a poner el hombro y traer el alimento que necesitaba para ella. ¡Qué tremendo! Eso es gracia de Dios en medio de la adversidad, aunque Noemí no podía verlo. Miren el versículo 17 del capítulo 2, versículo 17, dice, espigó pues en el campo hasta la noche, hablando de Ruth,
y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Era mucho, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Gracia de Dios, proveyendo en medio de la pobreza y la necesidad. Miren el capítulo 3, versículo 16 y 17. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio. 6 medidas de cebada. Venía con grandes cantidades de recursos, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Dios no solamente le dio a alguien que la acompañara y la apoyara en medio de la tristeza, le dio a alguien que le proveyera y la sustentara en medio de la pobreza. Pero no solamente la gracia de Dios se manifiesta en eso, sino que en tercer lugar, la gracia de Dios se manifiesta en que Noemí ahora podía tener descendencia, solo por la gracia de Dios. Una mujer que no tenía esperanza en su propia vida, había sido sostenida, había sido sustentada y ahora podía tener una propia descendencia para ella misma. ¿Qué es eso si no es la mano soberana de Dios operando? Si no es una gracia mayor en medio de la adversidad. Pero eso sucede cuando vuelves a la casa de pan, al lugar de adoración. Cuando vuelves nuevamente a Él. En su providencia vemos la gracia del Señor. Cuando todo parece estar yéndose por la borda, cuando todo parece ponerse oscuro, cuando todo parece no tener salida y vuelta atrás, cuando parece que no hay esperanza o solución a la condición en la que nos encontramos, es ahí cuando entendemos que donde no vemos es donde está operando la mano poderosa de Dios. Si tú ves todo mal en tu vida, si tú ves que no va bien las cosas, si tú ves que la mano de Dios ha salido contra ti, no te alejes aún más. Vuelve al Señor y confía en que Él, en lo que tú no ves, está haciendo algo mucho más grande, como lo hizo con esta mujer. Eso pasó con José, eso pasó a lo largo de toda la historia, hermanos. Hay montones de historias. José, un hombre despreciado por sus hermanos, lo odiaron, lo quisieron matar, lo vendieron. Imagínense. Él era uno de los que podría sentirse víctima. Nadie me quiere. Mi propia familia me aborrece. Quisieron matarme. Me vendieron. Qué amargura que podría haber tenido José. Aún trabajando como esclavo para Potifar, teniendo una relación, haciéndose de amigos y demás. Dice que lo metieron en la cárcel y nadie se acordó de él. Él podría haber pensado, no me quiere mi familia, no me quieren la gente con la que me rodeo y trabajo y soy fiel para ellos. Pero dice que Dios nunca se olvidó de él. José entendió que Dios nunca se había olvidado de él y su postrer estado fue mucho mayor que el que estuvo. Porque la mano del Señor va operando aún en medio de nuestras adversidades y terminó siendo grandemente bendecido. Lo mismo pasó con Job. Perdió todo, pero el Señor le devolvió doble y estuvo mucho mayor. Eso pasó con Esther. ¿Recuerdan? Querían matar al pueblo de Israel, lo querían hacer desaparecer. Pero Dios en su soberanía, Él arma todo y llevó a que Israel esté en la cima, solo por su gracia. Pero Israel se lamentaba, no, Señor, ¿cómo permites esto? ¿Y cómo podemos estar así? Vamos a desaparecer. Pero Dios en la tristeza y en la amargura lleva a lo más alto. Y eso pasó con esta historia también. Miren el capítulo 4 rápidamente. Solamente leo algunos versículos porque recuerden que vamos a estar teniendo varios mensajes en este libro, donde vamos a ir profundizando con el paso. Capítulo 4, versículo 14,
Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Miren si tenía una bendición Noemí a su lado, en medio de la amargura, tenía a una persona a su lado que iba a ser de mucha más bendición que 7 hijos a su alrededor. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. ¡Qué tremendo! Ella regresó vacía, pero no entendía que el resto de su vida iba a ser completamente llena por la gracia de Dios. Es una historia que termina con un final feliz. Comienza con lágrimas, pero termina con alegría. Comienza con muerte, pero termina con boda y nacimiento. Es una historia maravillosa que muestra la gracia de Dios en medio de la adversidad. Si le preguntáramos a Noemí, Noemí, si Dios ha lidiado contigo de una manera tan amarga, si Dios te ha llevado a tal profundidad, si Dios te ha traído con las manos vacías, si el Señor ha testificado contra ti, si todo esto te ha acontecido por el Señor, entonces ¿por qué regresaste? ¿Por qué regresaste nuevamente a Dios? Por seguro ella hubiera dicho, porque aunque las cosas hubieran sido demasiado terribles, la respuesta no está en alejarme más del Señor, sino en acercarme a Él. Ella entendió esa realidad. La solución no está en huir de Él, no está en alejarte más. La solución está en volver a sus pies. Así volvió Noemí arrepentida. La pregunta es, ¿volverás tú en medio de tu amargura y desesperanza a la casa de pan y al lugar de adoración? ¿Volverás a Jesucristo? ¿Volverás al único que tiene el poder de restaurar tu vida? No solamente de permitirte tener una vida llena de gozo y de paz, sino el que puede salvarte de la condenación eterna. Es hora de pasar de la amargura a la bendición. Es hora de pasar, hermano mío. Ya basta de permanecer en esa condición. Vuelve al Señor, reconoce tu hambre y regresa a Cristo. Así que este libro nos enseña algunas lecciones importantes, como por ejemplo, no importa, hermano mío, cuál sea la situación que atravieses, si nos entregamos al Señor y le seguimos, el Señor puede convertir nuestro lamento en baile. El Señor puede convertir nuestra tristeza y nuestro lloro en alegría y gozo. No importa, si confías en el Señor, lo que puedas estar atravesando. Nos enseña que nadie está tan fuera del alcance de la gracia de Dios que no pueda ser salvo. Mira a Ruth, una mujer pagana, una mujer extranjera, una mujer idólatra, pero cuando vino a Dios, Dios la recibió con los brazos abiertos y la hizo parte de su pueblo. La gracia no está lejos. La gracia está cerca. Ahora, acércate al Señor a través de la fe y el arrepentimiento de tus pecados. Esto nos enseña que Dios guía providencialmente a quienes deciden seguirle, como lo hizo con Ruth, como lo hizo con Noemí. Los que deciden ir en pos del Señor, Él los va a guiar y va a armar por detrás del escenario toda una bendición que nosotros ahora no podemos contemplar, pero la vamos a palpar
algún día la vas a palpar. Permanece fiel. También nos enseña que de nada sirve enojarnos con Dios y culparlo por todos nuestros errores. Porque como Dios usó a Ruth para sacar a Noemí de esa desesperación y llevarla a la bendición, así también lo hace el Señor con nosotros. No lo culpes al Señor, no lo culpes. Acércate a Él, que Él tiene el poder de restaurar nuestros errores. Así que es sabio esperar en el Señor y dejar que Él cumpla sus amorosos propósitos en nuestra vida. Noemí se convirtió en una mujer desesperanzada, pero la gracia de Dios fue mayor en medio de la aflicción. ¿Qué es lo que harás tú, hermano mío? Amigo mío, ¿qué es lo que harás tú? ¿A dónde irás? Si estás en la casa de Pan, no te vayas a morar a Moab. Y si ya estás en la casa de Moab, es tiempo de que vuelvas a la casa de Pan. Es tiempo que vuelvas a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Vuelve con las manos vacías, pero vuelve. Él puede restaurar a través de la obra de Jesús en aquella cruz. Recuerda que la aflicción, alguien dijo, la aflicción es como el perro pastor de Dios que nos conduce de nuevo al rebaño. ¿Han visto en los campos el perro pastor? El perro que les ladra a las ovejas y a veces le tira un tarascón, las corre y les tira. ¿Para qué? No las va a matar. Lo que hace es llevarla a que se junten, a que vayan al redil, al que se mantengan juntas o se acerquen al gran pastor. Eso es lo que hace el perro pastor y eso es lo que son las aflicciones. Las aflicciones son como el perro pastor que nos están mordiendo, que nos van corriendo, que nos ladran. ¿Para qué? Para que volvamos nuevamente al gran pastor de nuestras almas. Y así como el fuego prueba el oro, así también las adversidades prueban a los verdaderos creyentes. Si eres un verdadero creyente, entonces regresa al Señor. Permanece fiel en medio de la aflicción, porque Él en su soberanía estará entretejiendo bendición. Aunque tú no lo veas y tú digas, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Cómo me sacará de esta? ¿Qué es lo que sucederá? No te toca a ti te toca volver. El Señor es el que hará.